En el nuevo sistema de justicia penal, no todos los juicios son orales. El proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas. La primera, con la presentación de la denuncia o querella, y la segunda, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Aquí es importante señalar, en la nueva justicia penal, se le nombra imputado a la persona en un proceso penal que es señalada de probablemente haber cometido el delito. En la primera etapa, que es la de investigación, el Ministerio Público y la Policía determinarán la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o participado en él, debe acudir con el juez y acusarlo formalmente, es decir, formularle una imputación en una audiencia pública. Por eso, a esa persona a partir de ese momento se le llama imputado. En el nuevo sistema de justicia penal existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. En la etapa de investigación existe el juez de control, quien está encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito investigado. Si es así, autorizará al Ministerio Público a llevar a esa persona a juicio para acusarle formalmente. En tanto se realiza el juicio, el juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser asignarle una fianza, prohibir acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras. Segunda etapa intermedia. Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esta acusación debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de su abogado, o por ellos mismos proponen la prueba que presentarán en el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles se admitirán. En el caso de delitos menores, se puede aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar al juicio y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase. En la tercera etapa del juicio oral, el juicio oral es una audiencia pública en la que el Ministerio Público, que es el acusador, y la defensa, que es el acusado, debatirán sus posturas. El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país. El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahoguen en los interrogatorios. Después dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para que el imputado y la víctima. El nuevo modelo de justicia como sistema acusatorio adversarial, esto debido a sus características más importantes. Acusatorio, porque existen 2 partes que intervienen en el juicio, una que acusa y la otra que se define. Adversal, porque tanto la acusación como la defensa se realizan mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes. Ambas deben de ser escuchadas, comentadas, negadas o aclaradas ante un juez. Y el oral, porque a diferencia del sistema anterior, el juicio se realiza mediante un debate oral frente a un juez que debe ser y estar siempre presente y no antes, en la manera escrita. No cambia.
No cambia. Apriétale aquí, ese. El blanco. ¿Ya? La implementación del nuevo sistema de justicia penal modifica por completo el modelo de la justicia tradicional como era antes y como era ahora. Antes se daba por sentado la culpabilidad de las personas. Ahora todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Antes las víctimas estaban desprotegidas, no recibían ayuda durante el proceso judicial. Ahora, el Estado tiene la obligación de asignar a la víctima un asesor jurídico que lo acompañe durante todo el proceso. Antes, los procesos judiciales se realizaban a puerta cerrada. Ahora, las audiencias son públicas. Antes, en pocas ocasiones, el juez presentaba el juicio. Ahora, el juez está obligado a presidir la totalidad de las. Antes, todos y todas tenían que vivir su proceso en la prisión. Ahora se estudiará el entorno psicosocial de las personas imputadas de algún delito para determinar por el juez si ameritan prisión preventiva. Antes, la reparación del daño a las víctimas tenía lugar hasta después de dictada la sentencia. Ahora se busca antes de la prisión la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas. Antes, la defensa de la víctima o imputado recaía en una persona de confianza, sin importar su preparación. Ahora, los abogados defensores deberán ser personas tituladas y aptas para el ejercicio del derecho.